Buenos días, jóvenes. Estamos ante la asignatura de mejora continua. Continuamos con la clase sobre el enfoque hacia el cliente. Esta es una herramienta de planificación que desarrolla de manera sistemática para transmitir las características de que deben tener los productos a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Para esto es necesario observar las expectativas abstractas del cliente. Bueno, en este caso procuramos lo que es una investigación de mercado. Claro está, podemos hacer una investigación de mercado cualitativa, cuantitativa. Cualitativa, una cuestión de observación; cuantitativa, una cuestión de encuesta; un grupo de enfoque también, para detallar hacia qué tipo de clientes nos vamos a enfocar, lo cual nos permite generar una definición concreta del producto o servicio y cuáles son las cualidades que va a tener ese producto que queremos ofrecer. Debemos estar muy conscientes que bueno, uno puede pensar o puede esperar que los productos sean a nuestro gusto, pero en este caso no. Definitivamente tenemos que escuchar al cliente para identificar qué es lo que busca, porque a veces a lo mejor busca rapidez, en otras busca precio, en otras busca características o cualidades del producto, como calidad, resistencia, color, diseño, formas. Establecimientos ubicados en ciertas partes de la ciudad. ¿Qué más les gusta? A lo mejor hasta que se los entreguen en su propio domicilio. Bueno, en por ejemplo, hemos observado, les mencionaba el día de ayer, en un ejemplo, la situación del banco Banamex. Bueno, a mi parecer, o al menos dentro de la experiencia que he tenido, me parece que es uno de los bancos que ha tenido un poquito más precaución de revisar las expectativas abstractas de los clientes. Ir al banco resulta, creo que para muchos, tedioso, cansado, aburrido, porque significa de alguna manera a lo mejor arreglar un problema, faltante de dinero, cobros de más, hacer filas largas, sobre todo en periodos de quincena. Bueno, lo cual lleva a ser pues agotante y que uno de alguna manera llegue a este tipo de instituciones un poco enfadado. Sin embargo, lo que ha hecho el banco es colocar a una recepcionista que de alguna manera nos recibe y nos pregunta cuál es el trámite que vamos a realizar. De esta manera nos dirige hacia 4 o 5 espacios diferentes, con ya sea cajas, ya sea un ejecutivo especial o un ejecutivo especial para clientes, ¿no? Entonces, en este sentido, y posteriormente tenemos lo que son espacios para sentarnos, sillitas, y salas diferentes de acuerdo a lo que vamos a realizar. De alguna manera esto genera un poquito más de relajamiento tanto para el cliente interno como para el cliente externo. El cliente externo, como ya sabemos, somos todos nosotros, y el cliente interno es todo el personal. También para ellos es agobiante ver las filas de personas que están por atender, y no saben de alguna manera con qué dinámica vamos a llegar, a lo mejor enfadados, y no está padre pues tampoco para ellos a tener este tipo de situación, y al ver a las personas sentadas, digamos que disminuye un poquito esta tensión. También para nosotros el sentarnos nos permite relajarnos y de alguna manera llegar con una actitud un poco más relajada. Aparte, claro está, de las instalaciones que normalmente en todo banco tiene una cuestión de aire acondicionado, y entonces permite una definición concreta del producto o servicio a dar. Bueno, sirve esencialmente para identificar necesidades y expectativas de los clientes tanto internos como externos, que es una de las cosas que les mencionaba. En este caso relajamos a los trabajadores y también nos relajamos a nosotros como clientes, al ver que de alguna manera, bueno, medianamente nos da un respiro el sentarnos, el relajarnos, el pensar, el no estar parados no nos agota un poco más y todavía nos extiende más los enojos que a veces traemos encima. Priorizar la satisfacción de estas expectativas en función de su importancia. Creo, o a mi parecer como consumidora de banco, que es una de las cosas más importantes. Normalmente el clima está un poco agotante como para todavía, y normalmente no tenemos ni tiempo ni ganas de acudir al banco.
Sin embargo, bueno, buscamos que todo sea rápido y cuando, por ejemplo, entramos a otros bancos, no mencionaré ninguno para no generar controversia, pero significa largas filas, anotarse a lo mejor en algún cuadernillo, que los ejecutivos tienen como una tendencia, pero no una forma explicada para el usuario de por qué ha pasado a una persona antes o después, lo cual termina llevando a veces hasta dimes y diretes en el cual entramos en esta situación de por qué pasó ella primero si llegó después que yo. Sin embargo, nadie nos explica. Bueno, y de paso, por ejemplo, muchas veces ese tipo de espacios en el que uno se anota está realizado con un lápiz, lo cual de alguna manera nos genera cierta incertidumbre de a lo mejor nuestro nombre se ha borrado, ¿no? Quizás donde le ha fallado, por ejemplo, al banco que mencionaba anteriormente, Banamex, es que quizás la persona, el ejecutivo que atiende esta área de recepción, a mi parecer, van de recién ingreso dentro de la empresa, lo cual les lleva a cometer el error de no saber bien cuáles son las funciones de cada ejecutivo o cuál es la combinación entre ejecutivo y acciones que elabora. De ahí que en algunas ocasiones a lo mejor te manden con el ejecutivo incorrecto y eso signifique volver a empezar en la cuestión de formarse. Independientemente de que esté sentado, pues sí llega a ser molesto perder unos 30-45 minutos de tiempo en espera y descubrir que ha sido tiempo perdido. Focalizar todos los recursos humanos y materiales en la satisfacción de dichas expectativas. Si nos damos cuenta, el banco que menciono focaliza parte de su personal, quizás nada más necesite capacitar y explicar cuáles son las funciones de cada ejecutivo y cuáles son las competencias de cada uno para no errarle. Asimismo, lo que tiene son sus recursos materiales mediante un sistema con una cuestión de conteo y otra, la de las sillas con ciertas secciones, nos permite de alguna manera la satisfacción de dichas expectativas. Y eso pues obviamente pues es bueno. Bueno, posteriormente, si se alcanzan estos objetivos, se redunda en reducir los tiempos de desarrollo de nuevos productos o servicios. De alguna manera, cuando estamos sentados, también las personas pueden agilizar, pueden relajarse y explicar su problemática ante el ejecutivo de manera calmada, mientras que si estuvieran paradas, el enojo se acrecenta y obviamente llegan enfadados sin poder explicar bien lo que necesitan. Asimismo, nos lleva a que, por ejemplo, podamos ofrecerle, en el caso de que alguien llegue con un problema de una cuenta, a lo mejor ofrecerle otro tipo de cuenta a realizar con las ventajas correspondientes. La optimización del producto para las expectativas del cliente objetivo. Normalmente, por ejemplo, el cliente objetivo tenemos dos tipos de clientes. Bueno, los clientes internos y los clientes externos, pero en este caso los externos tenemos los reales, que ya son de hecho nuestros clientes, ya están dentro de nuestra lista de nuestra cartera de clientes, y los clientes potenciales, que en realidad son todos aquellos que hacen manejo de cuenta bancaria y que a lo mejor en algún momento por alguna situación puedan conllevar a convertirse en clientes de dicha institución, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, nosotros qué necesitamos. Bueno, ya tenemos nuestros clientes reales y nuestro cliente objetivo es ese cliente que de alguna manera ya conoce nuestros servicios y que nada más es cuestión de darle información sobre esos nuevos productos que nosotros tenemos y ventajas. Más eficacia se concentra en hacer lo que hay que hacer, que en este caso es mantener a ese cliente contento y arraigarlo más a nuestra cultura, a nuestros productos y a nuestros servicios. ¿Cómo? Bueno, valorándole, ¿no? Dándole de alguna manera recompensas por formar parte de nuestra cartera de clientes. Más eficiencia, se reducen los costos por fallos. Una de las cosas, por ejemplo, y nuevamente insisto, no repetiré qué banco es, este es otro banco,
conlleva al hecho de tener a sus ejecutivos desde el primer día de contrato a elaborar diferentes funciones, lo cual le lleva desde ser ejecutivo, cajero y hasta cobrador, eh, sin previa capacitación, bajo el argumento de dar la capacitación en el momento en que la persona empieza a trabajar. En este caso encontramos fallos. ¿Por qué fallos? Por negligencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una persona que no sabe, y ante una situación en que el cliente requiera que le hagan, no es correcto explicarle al cliente que no se sabe hacer dicho proceso. Y entonces, ¿qué hace? A lo mejor recurrir a otros ejecutivos que estén a la redonda para pedirle ayuda. Sin embargo, como lo he dicho, si está en proceso de tanto de trabajo como de capacitación a la vez, los tiempos apremian, y que lleva a esto que posiblemente el personal cometa errores, y obviamente nadie quiere cometer errores, y sobre todo en cuestiones bancarias. Bueno, en cuestiones de política podemos hablar pongámosle que hablamos de costes en cuanto a tiempo. A lo mejor un procedimiento se podría elaborar en una cuestión de sencillamente traer ordenados 5 documentos que nos solicitan, presentarlos de manera ordenada, solicitar una cita, llegar en el tiempo indicado, presentarse, entregarlo y ya. Sin embargo, cuando no conocemos, no se informa a lo mejor al, este, al usuario de un servicio, pues obviamente ¿qué va a hacer? A lo mejor se va a formar en la fila incorrecta, en la institución incorrecta, a lo mejor iba a traer los documentos de manera incorrecta, y de alguna manera eso representan costes de tiempo, que a lo mejor la persona esté ahí formada media hora, y obviamente nadie quiere eso. Una mejora de la posición competitiva. Lo comentaba, de hecho, ayer justamente, que una mejora de la posición competitiva se podría alcanzar mencionándole a las personas una cuestión de evaluación. Obviamente en las dependencias públicas esto no existe, pero sería muy bueno, quizás entraríamos en un punto de competitividad. Pero ¿cómo se ocasiona? Se empieza por escucharle al cliente. Obviamente, ya lo comentaba, en las oficinas de gobierno, en las dependencias, existen lo que son los buzones, también existen los auditores, luego la instalación de cámaras para observar cómo se maneja el personal. Eh, Siempre es bueno saber, obviamente medianamente sabemos qué es lo que requieren las personas, pero siempre escucharla, ¿no? Por ejemplo, vemos que siempre la gente se equivoca al momento de traer los documentos. Tratar de recalcar tanto entre nuestros sitios en línea como en la presencia de la persona, desde el momento en que llega, a lo mejor no sé si es en una fila, comunicarles cuáles son los requisitos que necesitan llevar, empezar a hacerle la revisión de los documentos, y de esa manera a lo mejor y decirle, pues ahora sí que con la pena, que no trae los documentos de manera correcta, y de esa manera ahorrarle tiempo. Obviamente a lo mejor se va a molestar, pero más vale a tiempo que media hora después o 45 minutos después. No se le impone nada al cliente. En este caso no se le puede imponer dar dinero, no se le puede imponer una atención, por ejemplo, en línea, o una atención presencial. De hecho, si nos damos cuenta, en la gran mayoría de las dependencias tenemos dos tipos de servicios. Claro está que depende mucho de la magnitud de los mismos, en la cual han llevado a lo que le llaman gobierno electrónico, a este tipo de situaciones, en el cual, por ejemplo, podemos hacer pagos, trámites mediante internet. Y bueno, también para no afectar a las personas que no están tan cercanas a esto, pues de alguna manera sigue existiendo la situación presencial. El Gemba, ponerse en el lugar del cliente. En este caso tenemos
siempre a las personas siempre traemos cuestiones propias y obviamente hay que estar muy muy al pendiente de eso. A lo mejor la persona es de la tercera edad y entonces no comprende qué es lo que le estamos explicando. Entonces hay que tratar de tener muchísima paciencia, tratar de explicarle de la mejor manera, hasta en su defecto anotarle en un papelito para que se ayude al momento de a lo mejor de recopilar la información. Una de las cosas que siempre genera más problemáticas es no tener esa empatía. ¿Y qué significa? Que de alguna manera muchas veces, como cualquier humano, a lo mejor nos molestamos y entonces no componemos el problema. De hecho, lo acrecentamos porque la persona se altera, posiblemente nos grite y hasta puede ser que nos denuncie y también nosotros nos alteremos y nadie quiere realmente alterarse y perder la empatía. Tratemos de ser objetivos siempre. Cada persona trae problemas y por algunas condiciones a lo mejor no nos entienden o no nos hemos explicado de la manera correcta. Bueno, el modelo de Kane, tenemos 3 puntos, sirve para entender el papel que tienen las distintas necesidades en la satisfacción del cliente. Estas pueden ser básicas, prestaciones y de entusiasmo. Dentro de las básicas tenemos, permítanme un momento, chavos. Son aquellas que se supone que el producto debe tener, básicamente un servicio de gobierno, se supone que debe tener un seguimiento, tanto personas que nos atiendan, tanto personas que, por ejemplo, vamos al INE. ¿Qué les parece? Nos vamos al INE. En el INE se supone que hay una persona que está en recepción, posteriormente una persona que nos revisa los documentos. De ahí la área no sé, de digitalización, en el cual nos llaman y nos piden nombre, dirección, calles aledañas, nuestras cualidades, nuestras huellas y una fotografía. Bueno, en este caso se supone que bueno, los procedimientos han ido cambiando, las fotografías han ido cambiando. No es la misma atención, la misma infraestructura que tiene, por ejemplo, una oficina como tal, a de repente nos toca a lo mejor las unidades móviles que de alguna manera pues nos hacen formarnos en las afueras de estas. El usuario, por ejemplo, de esto es imprescindible que se tenga personas que la atiendan. Por ejemplo, la persona que atiende la área de digitalización se supone que tiene competencias de mayor nivel para la captura de la información. También a lo mejor las competencias de captación numérica y la captación verbal para tratar de explicarnos. El grado de satisfacción se puede medir en ingeniería y medir en la fiabilidad. Una de las cosas, por ejemplo, en la cuestión básica de este servicio que menciono, es que tenemos un sistema tanto de generación de base de datos como la generación de que de alguna manera los trámites son más ágiles. Por ejemplo, insisto, si es una oficina, los trámites se llevan a cabo en un rango de una semana. Sin embargo, cuando son unidades móviles significa que solamente realizaron la fotografía y como andan de comunidad en comunidad, posiblemente se lleven un lapso de unos 15 días, 20 días, un mes o hasta un mes y medio. Entonces hay que considerarlo. Bueno, también nos explica el usuario de un coche. Es imprescindible que arranque. Digo, todo el mundo busca un auto para generar movilidad, ¿no? Y que genera pues de alguna manera ingeniería y fiabilidad, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, últimamente unidades de vehículo más pequeñas, más económicas, para segmentos más económicos, pero que bueno, tienen lo que necesitamos, que es movilidad. A lo mejor la velocidad que maneja, por ejemplo, lo que llamamos aquí como mototaxis, pues no la tiene.
¿no? Y tampoco la capacidad para cargar demasiado personal, porque en realidad no es un auto, es un mototaxi. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente a lo mejor ante una piedra muy pequeña este vehículo pues se vaya de lado, se caiga, eh, no sea tan estable también por su estructura de ingeniería. Bueno, después tenemos lo que son las prestaciones. Esto ya es un poquito más elevado. Son medibles por el cliente para comparar diversos productos o servicios que compiten. Por ejemplo, si nos vamos a analizar el servicio de empresas, en el servicio de empresas como Easy y Telcel. Bueno, son diferentes. Uno te ofrece televisión con internet y teléfono, mientras que el otro solamente te ofrece cuestiones de telefonía e internet, ¿no? Sin embargo, los ponemos a la par. Este tipo, por ejemplo, nos hace, por ejemplo, si en algún momento hemos usado Easy, hemos usado Telcel, podemos empezar una comparativa. Bueno, no sé, yo hablo, insisto, desde mi perspectiva. La velocidad del internet de Easy, pues en algún momento fue muy buena, pero bueno, fue muy buena, dije. Ahorita ya no precisa hacer lo mismo. Eh, la cuestión del internet dicen que son 125 megas, ¿no? Yo he tenido detallitos por ahí que me han hecho dudar. De hecho, hemos tenido los dos sistemas, Easy eh, y Telcel. Bueno, la banda ancha es un poco más cara. Lo que sí te da es una cuestión de autonomía, porque bueno, te vas a donde quieras y te llevas tu banda ancha a donde desees. Obviamente el diseño del producto se maximiza para cumplir con estas prestaciones. También, por ejemplo, que tiene una de las cuestiones, por ejemplo, de una banda ancha, es que, por ejemplo, pues sí, aunque te da movilidad y te vayas a donde quieras, puedes tener, pero también si la recepción es mala, pues obviamente, y bueno, hasta no, aunque no me lo creen, el grosor de las paredes también tiene mucho impacto en el hecho de que tengamos mayor o menor recepción del internet. Bueno, en el caso de las dependencias, normalmente no podemos hacer una comparativa porque cada dependencia tiene una función. Sin embargo, por ejemplo, imagínense comparar los servicios de Semarnat y Zagarpa, ¿no? O sea, son dependencias con diferentes enfoques, pero bueno, analizar estas dos y medir, por ejemplo, cómo es su atención, cuál de estas oficinas va, si los trámites son un poco más rápidos, menos burocracia, menos tardados. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la velocidad, el consumo de personal. A lo mejor en una dependencia tienen mayor personal y realmente sí fluye el servicio. En otra a lo mejor hay menos cantidad de personal, pero nada más no fluye, o a lo mejor ya hasta con menos personal fluye más rápidamente esto. La cuestión de la toma de decisiones tienen una autonomía y en la otra no. El volumen de sus oficinas es más grande o más chica. Obviamente esto no siempre es, también es una cuestión hasta del jefe que tengan, lo cual permite que a lo mejor el servicio sea más ágil y hasta la actitud o formas de motivación y de liderazgo que tenga. Luego tenemos lo que son el entusiasmo. Satisfacen necesidades no previstas por el cliente. Sirven para diferenciar el producto, fidelizar al cliente. Por ejemplo, en un auto encontramos lo que es el posavasos, luces debajo de los asientos. Pero bueno, ante una dependencia esto es un poquito diferente. Porque, por ejemplo, en algunas oficinas de gobierno se trata de llegar y hacer una larga fila que sale hasta que se desborda por la calle, ¿no? Y en otras nos encontramos con que hay un recepcionista que te recibe de muy buena manera, te anota en una lista de espera y te manda a sentar en un espacio, ¿no? Y que el trámite se realiza en una cuestión de unos 15, 20 minutos. Y eso de alguna manera nos genera
mayor satisfacción, mayor entusiasmo. Algunas oficinas, es claro, es un poco raro y también depende de mucho del trámite. Nos ofrecen un cafecito, unas galletitas, una revista, un aire acondicionado y de alguna manera, pues póngale que, bueno, en este caso no podemos fidelizar porque normalmente no vamos con la intención como de volvernos clientes, ¿no? Pero bueno, si a lo mejor nuestra dependencia es amable, más nos genera entusiasmo, seguramente si por ejemplo es una cuestión de empresas, con mayor entusiasmo vamos a continuar con nuestra intención de emprender. Sin embargo, si por ejemplo nos topamos con que en cada trámite que realizamos nos encontramos con personas pedantes, mal servicio, mala infraestructura, obviamente que vamos a entrar en la dinámica de que a lo mejor en algún momento vamos a perder el ánimo y lo que va a pasar es que pues vamos a llegar de mala forma, de mala gana o hasta vamos a desistir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el entusiasmo se pierde cuando alguien te recibe de mala gana. Bueno, retornando, por ejemplo, el posavasos, luces debajo de los asientos, obviamente que siempre que compramos algo, pues nos sentimos muy contentos. Les cuento. Por ejemplo, yo compré un celular que, bueno, ya ni me digan, ya sabrán algunos que tuvo un accidente. En este caso, por ejemplo, el celular incluía, bueno, el precio por la tienda era un precio accesible. Aparte traía integrada un regalo que era una memoria micro CD de 64 gigas. Bueno, dices, bueno, ya trae 64 internas y todavía me regala una. Bueno, pues más que bienvenido, ¿no? Entonces, de alguna manera eso te entusiasma. Ya, por ejemplo, depende de la marca del celular que ocupemos, nos encontramos con, por ejemplo, la tecnología de la casa. Claro, todavía estamos en México y la tecnología no está tan a ese nivel, pero bueno, empieza a tener alternativas como para que empecemos a utilizarlos y darnos una idea de lo que nos viene a futuro. Mientras que a lo mejor algunas marcas que son más sencillas y más básicas en el sentido de solamente ofrecer una cuestión de, pongámosle, pantallas más sencillas, sencillamente la utilidad de llamadas, mensajes, mensajería instantánea, redes sociales básicas con una capacidad limitada, pongámosle de 8 gigas, pues obviamente que no va a traer toda esta cuestión de inteligencia para el hogar, porque pues sería ocupar espacio que pues obviamente que todos necesitamos como para que funcione más rápido el celular. Entonces, si meterle eso sería gastarle parte de su energía. Bueno, tenemos lo que es la gráfica. Esta gráfica nos lleva a 4 cuadrantes, en el cual, por ejemplo, tenemos un producto innovador, un líder y un producto commodity. Por ejemplo, tenemos ninguna tolerancia de los clientes con los problemas de calidad. Tenemos, por ejemplo, un servicio de televisión, ¿no? El servicio de televisión que tenemos, que es bueno, era analógico y supuestamente ahora ya es digital, nos obligó a comprar televisiones y bueno, a los que no de alguna manera no pudieron, sencillamente les llevó a comprar un tipo de antena especial para que pudieran ver los principales canales de televisión a los cuales pues alcanza la antena, ¿no? En este sentido no existe ninguna tolerancia con los problemas de calidad. Estamos cómodos con, por ejemplo, con el canal 5, el canal 2, el canal 13 y el 7 y me parece que Corte B, bueno, en el caso de Oaxaca. Y eso es un producto estándar, ¿no? Que compramos, que tenemos la idea de que vamos a ver si compramos una televisión así de sencillo. Luego tenemos en la cuestión de, por ejemplo, básicas. En las cuestiones básicas tenemos lo que es televisión de paga. Y entonces existen paquetes muy sencillos que van desde 230 pesos, que de alguna manera nos permite, pues, póngale que tener 65 canales de televisión, que necesita de cierto tipo de entradas HDMI con una caja configuradora que le permite recibir la recepción de dicha empresa. Bueno, porque pues si no tiene una entrada HDMI, pues ¿cómo se conectaría?
O póngale que también la calidad del sistema no va a dar lo mismo a que sea una televisión análoga. Bueno, tenemos el líder, el umbral competitivo. Dentro de este punto tenemos, por ejemplo, las empresas de televisión de paga, Easy, Claro TV, Dish, eh, eh, me parece ser que todavía existe Sky. Bueno, dentro del líder tenemos normalmente, bueno, también va por en muchas ocasiones por la zona en la que vivamos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, a mi parecer, la que más ha funcionado es Easy porque está conectado directamente, mientras que las otras tienen una antenita, lo cual de alguna manera genera que, por ejemplo, si llueve, hay aire, a lo mejor el aire lo tumbe, el aire sople demasiado y nos interrumpa la señal de televisión. Entonces, y en ese punto está el umbral competitivo con esas tres empresas. El producto innovador, tenemos lo que es streaming, que es esto que conocemos como Netflix. ¿Cuál es el otro? Blim, ¿no? Bueno, Blim es mexicano, bueno, o al menos eso sé. Hay una tolerancia de los clientes con problemas de calidad. Uno de los grandes detalles que tiene Netflix es que requieres internet. Si no tienes internet, pues obviamente no es tan bueno el asunto. De hecho, pongámosle que en casa lo tenemos, pero bueno, también en casa tenemos otras 5 computadoras trabajando. Pongámosle 5 personas de la familia. Entonces, nosotros queremos ver una serie y que empieza a suceder que como están muchos conectados y de paso hasta los vecinos nos están robando la señal, pues obviamente lo que va a pasar es que estamos viendo nuestra serie y de repente pues de la sobrecarga de conectados, pues esta señal va a estar así como que débil, la película se nos va a detener, no va a estar padre. Sin embargo, lo toleramos, ¿no? O sea, sorprendentemente los clientes que de ahora ya no somos tan tolerantes. Pero es un producto innovador que nos permite ver, pongámosle, que les gusta una serie, digo, disculpen, pero no sé nada de series, no veo series, y la podemos ver en 2, 3 días. Todo lo que se llevó a lo mejor que lo pasaran en una transmisión en vivo eh, y ver lo que les gusta 3 meses, lo podemos ver en 3 días si nos lo proponemos o en una semana. Entonces, hay una tolerancia. Bueno, a ver, permítanme, ya voy. Ok. Luego tenemos la descripción de la metodología del despliegue hacia el cliente. ¿Qué desean los clientes? El cómo se puede satisfacer esa necesidad. ¿Cómo podemos satisfacer la necesidad de una persona a lo largo de la cadena de clientes externos e internos? Bueno, en este caso mencionaba yo el caso del banco. Satisface a ambas partes. Bueno, en una dependencia pues pasa realmente lo mismo, ¿no? En una dependencia pasa lo mismo, solamente que, bueno, lamentablemente dentro de las dependencias encontramos la parte de la burocracia, y la burocracia nos lleva a situaciones un poquito más difíciles, puesto que eso a lo mejor hay sindicatos y esos sindicatos nos llevan a, a que estas personas a lo mejor no quieran comprender, que a lo mejor con una mejor cara la gente también llegaría con mejor actitud, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede satisfacer esa necesidad? Pues necesitamos motivar al personal, ¿no? A nuestros clientes internos. Necesitamos motivar que de alguna manera somos una cara, que es nuestro trabajo, que atender mal a la persona, pues obviamente nos genera hasta problemas y hasta mala fama, sobre todo en estos tiempos en que estamos muy enfocados en valorizar mucho esa parte de publicar en redes sociales. Pues no está bonito, ¿no? Creo que nadie quiere ser famoso en internet de mala manera, ¿no? Que desean los clientes agilidad, claridad, cero burocracia. ¿Qué más les gusta? Practicidad. ¿Qué necesidades hay? ¿Cómo con una valoración relativa se potencializan aplicación de sesiones de tormenta o lluvia de ideas de grupos interdisciplinares? Por ejemplo, tenemos que meternos en la dinámica
de jalar a todas las personas que están relacionadas para de alguna manera preguntarles, a ver, ¿qué es lo que crees que nos está fallando? A ver, permítame un momentito, ya voy. Ya voy. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, el área de finanzas. A lo mejor el área de finanzas, ¿sabes qué? No estás cobrando a tiempo. El área de finanzas no traes anotado bien lo que queremos pagar. A lo mejor el área de recepción, la área de limpieza. Entonces, bueno, ¿qué necesidades tienen las personas siempre? Por ejemplo, en cuestiones de sanitarias, manchotean las instalaciones de esa área. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, pues abiertamente papel higiénico. Y a lo mejor poner contenedores de basura. A lo mejor recolectar la basura de los baños cada 2 horas. Tener a un responsable en el baño que esté observando para que de alguna manera las personas sientan cierto temor y pues no hagan tanto desastre, ¿no? Ok. Bueno, este esquema se muestra como una casita. Se ve bonito, ¿no? Bueno, entonces tenemos lo que necesitamos es constituir 9 puntos. Tenemos lo que es un objetivo, que es los factores de peso de los que es, cada que tiene un factor, no todos los factores son iguales, algunos valen más, algunos valen menos. Comentaba yo con algunos alumnos sobre qué cosa era importante dentro de un enfoque de calidad y uno de ellos expresaba una cancha de básquet. Y así con cara de, ay, caray, pues sí, ¿verdad? Digo, hacer ejercicio no es bueno, pero el peso de ese que, pues realmente no es muy alto, porque punto número uno, las instalaciones que tenemos no cuentan con espacio como para tener una cancha. Y otra, hay requerimientos más importantes, por ejemplo, cables o cosas así, a lo mejor acondicionamiento de aire acondicionado, pero y eso representaría valores más importantes. Luego tenemos lo que es la evaluación competitiva, cómo está la competencia, qué es lo que tiene o está haciendo la competencia que a lo mejor nosotros no hemos observado, cómo, el cómo lo están haciendo y cómo lo podemos hacer nosotros. El número 6 es el tejado y también ahí entra una valoración, la matriz de relaciones que tiene la cuantificación y la puntuación. Procedo a explicar cada uno de estos pasos. Ya voy. Tenemos primeramente la fijación de objetivos. Parece fácil, pero realmente no lo es. Lo más difícil no es resolverlo, sino plantearlo. Y de repente somos malísimos para plantear. Es necesario fijar claramente a qué se va a aplicar la metodología, mediante una definición clara y concreta que sea entendida y compartida por los participantes. Es preciso llegar a una redacción de dicho objetivo. ¿Qué características debe reunir el servicio, por ejemplo, de comedor de una empresa? ¿Qué características debe reunir el servicio de atención municipal, de recepción del municipio de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Para realizar de manera más eficiente las funciones del mismo, ¿no? Entonces, en ese caso es realmente cuál es el objetivo. Por ejemplo, en un municipio tenemos diferentes regidurías y cada una tiene una función. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Facilitar, por ejemplo, uno de las constantes que tenemos, y bueno, no sé, desconozco, no quiero entrar en una de las cuestiones que tienen muchos municipios, independientemente de la ciudad, estado o lo que queramos o país, perdón, es que siempre hay como una constante de quejas, una constante
de problemas que a lo mejor y no son atendidos y terminan en trifulca, terminan en bloqueos de oficinas, en gritoneos, en bloqueo de calles. Y bueno, entonces, creo que es una de las principales. ¿Qué característica debe reunir cada una de esas regidurías para que de alguna manera sea eficiente ese servicio? Entonces, realmente mucha gente viene, hace mucha fila, nos gasta tiempo, nos desgasta, nos cansa, porque bueno, también es cansado, aunque no lo digamos constantemente. Entonces, ¿qué necesitamos? Es a lo mejor, ok, no sé, realizar un formulario vía internet, que a lo mejor que le pidamos al área de informática que nos coloque una sección que sea expuesta en redes sociales y en la web para que las personas lo rellenen. Y en este punto demos una cuestión de citas, dependiendo del rango de regularidad con que se lleven dichos trámites, pongámosle media hora o 2 horas, porque a lo mejor algunos temas son extensos. Entonces colocar un formulario, nombre, correo electrónico, teléfono, y entonces buscarla y entonces una sección en la cual la persona indique el asunto que va a tratar, tipo de dimensión de problemática que va a tratar. De esta manera posiblemente pudiéramos agendar citas y que las personas no nos estén agobiando con su presencia, que digo, es nuestra función muchas veces como servidores, pero también no precisa con que la persona esté ahí desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en la que de alguna manera pierde prácticamente todo el día, como también a nosotros nos abruma el verle y no poderle ayudar. Entonces a lo mejor lo citamos un sábado con 2 horas o lo citamos en la tarde con 2 horas, pero no va a tener que estar haciendo fila. Y la siguiente persona que atendemos, igual, póngale que a lo mejor muchas veces citamos a una persona, esa persona llega tarde, o el trámite no se llevó media hora, sino 1 hora, pero no es lo mismo esperar media hora que esperar 2 horas, ¿no? Y entonces teníamos una fijación de objetivos. Eficientizar los servicios. Bueno, posteriormente tenemos el punto 2, establecimiento de expectativas a satisfacer los que ha de satisfacer el producto o servicio. Generar una lluvia de ideas, grupo interdisciplinar, por ejemplo, en este caso de marketing, ingeniería, producción, recursos humanos, jerarquías. Esto no debe ser superior a 5 a 11 personas. ¿Por qué? Porque pues obviamente entramos en una dinámica demasiado. En la parte de jerarquías, obviamente, por ejemplo, ¿a quién abruma más el hecho de que a lo mejor en una regiduría, pongámosle X, la gente llegue y estén ahí 20 personas esperando y preguntándole todo el tiempo a qué hora llega el licenciado, a qué hora se desocupa, está ocupado, no está ocupado, ya mero termina, lo estoy esperando desde hace 2 horas? No. Entonces, pongámosle que tenemos dentro de regidurías una cuestión tanto del asistente directo como un asistente de recepción y a lo mejor un asistente administrativo, ¿no? Normalmente son 3 personas, bueno, al menos esa es mi experiencia. Entonces, bueno, les cuento. Entonces, bueno, ¿a quién vamos a llamar? Por ejemplo, si queremos un trámite, pero no necesitamos realmente del regidor, tendríamos que enfocar lo que les comentaba en la parte del objetivo, que era crear un formulario, eficientizar esta situación. ¿El qué? Bueno, con un formato. ¿El qué? Con un formato. ¿A través de quién? Bueno, realmente el regidor es el que va a echar la firma final para autorizarnos a lo mejor un permiso, pero realmente quien lo va a hacer es pues es una cuestión técnica, entonces, o una cuestión administrativa. O a lo mejor es una cuestión personal. Bueno, entonces no agobiemos al administrativo porque ese cuate está haciendo todo y el otro pues está agendando citas, está tomando notas, está captando la imagen de la persona y está tratando de acomodar todo esto. Entonces,
necesitaríamos, dependiendo de cuál es el objetivo, el nivel jerárquico que vamos a reunir, ¿no? Y todos, pues obviamente que algunos a lo mejor no saben realmente cuál es la profundidad de la agenda, y entonces sí necesitamos al asistente personal. Ejemplos: caso de cliente único, contrato para el desarrollo de un sistema de arma para el Ministerio de Defensa. Se puede integrar de representantes del cliente. En este caso, el representante se supone que debe ser como el asistente, ¿no? Que es lo que mencionaba yo del asistente del regidor. Y este cuate conoce muy bien cómo se maneja la agenda. Por ejemplo, cuáles son las actividades por la mañana, cuáles a mediodía, en la tarde o en la noche. Cómo son los fines de semana de esta persona. Normalmente lo mejor al finalizar quincena, posiblemente esta persona necesita realizar dichos unos trámites en la Ciudad de México. Entonces, obviamente, esta persona sabe muy bien que en un 15, un 16 de cada mes es incorrecto colocarle citas en la ciudad de Oaxaca, porque pues no está, ¿no? Entonces, esta persona sabe cómo necesita las camisas, cómo quiere las fotos, casi cuál es el ángulo de las fotos que necesita, y hasta el cómo dirigirse a la persona, si sus trámites son largos o sus trámites son cortos, si hay que pedir cita o se puede llegar sin ella. Productos dirigidos a mercados de consumo. Se puede optar por realizar encuestas a clientes u otras técnicas como focus group. Si el segmento está bien definido, bastará con entrevistar o observar a 15 o 20 clientes. Bueno, en este caso, bueno, estamos hablando de productos, que es aplicar, por ejemplo, preguntarle a las personas, pongámosle un caso que tenemos, que obviamente no es un mercado de consumo, sino una situación. Tenemos en este momento una contingencia y entonces un focus group, lo que tendríamos que hacer es mandar a llamar a especialistas en epidemiología, tanto de cuestiones de salud y en ese caso ellos nos permitirán determinar cuáles son las acciones que las personas deben de tomar. Por ejemplo, observaba un video hace, ¿qué les gusta? Pues hace unos momentos, ¿no? Y en eso observaba yo que que, que la persona es una señora, una persona de limpieza, una persona del área de médica, y nos menciona, por ejemplo, que llegando a casa nos tenemos que quitar los zapatos en la entrada y tener un contenedor en el cual metamos, por ejemplo, la bolsa, la cartera, a lo mejor la chamarra que traemos, ¿no? Y es una persona especializada en esa área. La diferencia que a lo mejor nosotros que hemos leído y que a lo mejor, por ejemplo, somos del área económico, social, administrativo, pues no sabemos. Sabemos porque lo hemos leído, pero no somos especialistas. Entonces ellos nos dicen, agarras y pones las cosas en el contenedor, los zapatos, y tienes que preparar una solución con un desinfectante con la cual debes de rociar. Y en la puerta de tu casa te tienes que quitar la ropa, porque esa ropa está contaminada y de alguna manera contaminará tu ambiente. Entonces te quitas la ropa y en ese momento te diriges al baño y te das un baño, ¿no? Bueno, o una ducha. Y de esa manera ahora sí ya puedes andar en tu casa y abrazar o acercarte a tus seres queridos, porque ya no los vas a contaminar con lo que traías de la calle. Pero bueno, estas son personas especializadas. Por ejemplo, algunos dicen que nos va a afectar un poquito más a las personas diabéticas, con hipertensión y con alergias. Bueno, ellos son los especialistas. Ellos sabrán por qué a lo mejor una persona con diabetes o sobrepeso de alguna manera es más susceptible. Bueno, en cuanto a... Y entonces ellos nos pueden indicar realmente cuestiones claras, ¿no? Por ejemplo, hoy nos encontramos en la fase 2, que es, bueno, yo no sé, pero bueno, dan a entender que si continuamos con una cuestión de contagios, si entramos a la fase 4, entonces sí ya estaríamos colapsando nuestro servicio. Que de hecho, bueno, seamos realistas. A este paso, a lo mejor y no los hemos colapsado, pero entre pruebas o personas que están
con síntomas parecidos, pues no dudo que ya andemos en esa situación. Si se ha detectado, en cuanto a servicios, si se han detectado asientos cómodos, espacio para estirar las piernas, se puede agrupar en confortabilidad, utilizar diagramas de afinidad, que es lo que afine a las personas. Mientras algunas personas buscan velocidad, otras personas esperan calidad, tiempo de atención. Entonces, a lo mejor dentro de los servicios en dependencias podemos clasificar áreas de atención o personal dedicado especialmente a atender, ¿qué les gusta? Personas vulnerables, digámoslo así, no es como tal, yo no lo considero así. Personas vulnerables significaría atender, por ejemplo, personas embarazadas y personas de la tercera edad, o que a lo mejor y las vemos con una cuestión de discapacidad de motricidad, ¿no? Entonces a lo mejor hacemos esa área, la cual de alguna manera facilitaría los tiempos de espera, a lo mejor con una área de recepción, un área de televisión, otra área a lo mejor en la cual tengamos personas que llevan a los niños. ¿Y qué significa? Pues que de alguna manera los niños son pues ruidosos. Entonces las personas pierden la paciencia entre la espera y entre los gritos de los niños. Entonces, para ser más confortable podríamos poner ya sea un área donde los padres estén con los niños, o poner un área de juegos que de alguna manera y con ciertos espacios, lectura, juegos, un área de esparcimiento. De alguna manera a lo mejor sería bueno tanto para el padre que tiene un trámite que el niño no lo deja en paz, a lo mejor ni termina de hacer bien el trámite, uno termina la fila, eso a lo mejor le ayudaría bastante, ¿no? Otra a lo mejor, por ejemplo, ¿qué tenemos en cuanto a servicios? En cuanto a servicios ante la situación de olas de violencia de género, encontramos que algunos servicios han dividido una sección de servicios mixtos y una sección de servicios enfocados hacia la mujer, ¿no? Y bueno, eso estaríamos observando el qué. Tenemos un listado de que necesitamos salubridad, por ejemplo, ahorita en la contingencia. Nos lleva a que se supone, o al menos mencionaban, que para el día miércoles, si mañana, el sistema de transporte público iba a ser reducido. Una, para que de alguna manera no exista tanto propagación, porque ante tanto camión, pues también me imagino que a los empresarios se les hace complicado. Bueno, y nos lleva al punto de limpieza, que significaría que van a rotar a los camioneros, tanto porque hay menos cantidad de personas en este momento que están saliendo ahora sí que a realizar sus actividades, y y pues no tiene caso sacar todas las unidades, eh, y también exponer a más choferes, y entonces se supone que lo que están dando a entender es que están colocando, están manifestando cuestiones de limpieza de este tipo de vehículos, ¿no? Asimismo, por ejemplo, ¿qué están haciendo los otros servicios de transporte público, como son los taxis? Están colocándose cubrebocas, y entonces están anunciando dentro de redes sociales que están colocándose esto no porque estén enfermos, sino como una manera preventiva que creo que les está pidiendo la secretaría correspondiente. Bueno, en cuanto, por ejemplo, otro que necesitamos comida apetitosa. ¿Qué significa? En un restaurante tendríamos que tener, bueno, pongámoslo en un restaurante, porque los restaurantes se suponen que tienen un menú como de 40, ¿no? Pero en una pequeña fonda económica. Necesitamos rotar ese menú de tal manera que pongámosle que a lo mejor una comida la hacemos sin chile, pero pero tenemos también la área, por ejemplo, para que la familia completa sea parte de nuestros consumidores, tener dos puntos, tener comida así simple
para que lo coman tanto niños como enfermos o personas que no comen picante, como podemos hacer dos comidas o podemos hacer una misma y solamente hacer un muy buen aderezo para las personas que sí estén interesadas en consumir un picante. O otra, por ejemplo, hacer toques diferentes de comida. Pongámosle, a lo mejor le ponemos pasitas, frutas a la comida. eh, Entramos en una dinámica de cómo hacer que las personas estén más contentas. Un servicio inmediato, que esa es una de las cuestiones que mencionaba. Algunas personas hacen las cuestiones virtuales porque realmente no hay tiempo para a lo mejor acudir. Ahorita ante la contingencia, algunas personas dicen, ¿cómo hago para tal trámite? Si de alguna manera no quiero asistir a la oficina para evitarme el problema, porque hay poco transporte, porque mi casa se queda sola, porque mis hijos ahora están en casa y pues no tengo que me los cuide. Un ambiente agradable que pues obviamente que todas las personas que realizamos un trámite, un servicio, un producto, queremos que nos atiendan de la manera más amigable, más eficiente. Entonces, que pongámosle que tenemos a personas que a lo mejor son muy competentes en cuanto a temas, pero también tenemos que ser realistas. No todas las personas tenemos la competencia de ser simpáticas o empáticas. Entonces, si vamos a tener a una persona que a lo mejor no es paciente en el área de recepción, obviamente que desde ahí a lo mejor ni checó los papeles que va a hacer la persona, ni ubicó qué tipo de trámite va a realizar la persona, y ya mientras la metió en una fila incorrecta, al final cuando llegue con nosotros habremos perdido 5 minutos, la persona estará molesta, nos regañará, nos gritará y de ahí el día se nos habrá arruinado y también le habremos arruinado a la persona eso. Entonces, pongámosle a lo mejor a la persona menos agradable, a lo mejor físicamente, ¿no? Que claro, cada quien va con esos criterios, eso es subjetivo. Pero sí la persona más amable. Hay personas muy, muy amables con una gran sonrisa que aunque tú a lo mejor llegues con la cara más dura, la persona te sonríe, te atiende de manera muy bonita y terminas hasta por ceder. Que a lo mejor estabas molesta porque el sol estaba muy fuerte, o no sé, algo te sucedió. Y bueno, cuando viste la sonrisa de la persona, te trató tan bien que tú también terminaste sonriendo y también terminaste hasta diciéndole gracias, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí necesitamos buscar ese tipo de cuestiones, el listado de qué, ¿no? A lo mejor la persona es buena, pero no es buena atendiendo. Asignar coeficientes de peso a los ques. Todos los que son importantes. El grupo de llegar a un consenso, es necesario generar un grupo de llegar a un consenso para asignar factores de peso a cada quien, que es una de las cosas que les mencionaba. ¿Qué es importante? Yo siempre he dicho, lo que ahora sí que eh, todas las cosas son importantes, todas las ideas son importantes, ninguna idea se menosprecia. Sin embargo, cada idea tiene un valor. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué les gusta? La gente siempre busca en un servicio que sea rápido, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y también, tanto para el ejecutivo o la persona de atención, lo que más busca es que los trámites sean rápidos, que no sean engorrosos y no se tarden con ellos más de 20 minutos, porque eso ya es cansado y también empieza a cansar a las personas que están esperando. Entonces, asignarle a cada miembro del grupo un número total de puntos, igual a 3 veces el número del que es. Solicitar a cada miembro del grupo que distribuya sus puntos entre todos los que. Hallar la medida de los puntos adjudicados a cada que por los distintos miembros del grupo y redondear al entero más próximo. Entonces podemos aplicarle, por ejemplo, que a un punto le demos 1, 3, 9. Okay. O también podemos llevárnoslas por el punto de que uno sea un valor menor, que es decir, es algo importante, pero tiene un valor de 1, o tiene un valor de 5, que significaría más importante. O también le podemos aplicar a la inversa y decir que 1 es porque es lo más prioritario y 5 lo menos prioritario. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más importante para las personas?
Que las instalaciones estén con sillas acoginadas o que el personal sea amable. Híjole, pues sí, ¿no? Todo el mundo queremos una sillita cómoda cuando vamos a hacer un trámite, pero pues si la persona es amable, pues es mucho mejor, porque ¿de qué sirve la sillita muy bonita, muy cómoda, si la persona que nos atiende como patada, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí hay que tanto observar nosotros como personal, como también en su defecto preguntar, hacer ahí un cuestionario de preguntas y ver, ¿no? Este, eh, ¿Qué otra cosa podemos medir? Lo que les comentaba, que mencionaban algunas personas. Una cancha de básquet en una universidad. ¿Es importante? Creo que sí, porque son jóvenes, quieren divertirse, quieren salir a explorar, hacer ejercicio, ponerse guapos para la novia, pero es más importante que en una universidad existan cables para la instalación de cuestiones tecnológicas como proyección, bocinas, CPU, un aire acondicionado, un salón limpio, ¿no? Entonces, ¿qué les molesta más a los estudiantes de una institución? Que el salón esté sucio o que no tenga cable. Y entonces realizar eso y que las personas determinen qué le afecta más a un docente. Pudiera ser que le moleste más no tener un cable que no tener aire acondicionado. Eso dependerá de cada criterio, ¿no? Entonces darle un valor, generar eso, generar el instrumento para que las personas le den el valor. Clientes internos como externos. Evaluación de los productos o servicios ofertados por la competencia. El futuro de un producto o servicio que nazca con unas características inferiores a las de sus competidores actuales es bastante oscuro. Por ejemplo, en el pasado teníamos una cuestión que creo que le llamaban RENAU y que se supone que era un registro nacional de usuarios de telefonía. ¿Y qué significaba? Que cuando comprabas un celular te pedían una credencial a manera de identificar a quién correspondía cada número. Bueno, ese sistema no era malo realmente, era un proyecto de gobierno para mi gusto bastante bueno, porque mantenía un control. Sin embargo, ¿cuál era el problema? Esta situación es que, por ejemplo, hay diferentes tipos como de tarjetas SIM dentro de las diferentes telefónicas que tenemos. Claro, está algunas más, otras menos. Por ejemplo, Movistar, Unifón, Telcel. ¿Cuál es la otra? Bueno, hay otras que realmente no conozco. AT&T, y otras que pues tienen un menor segmento de mercado. Bueno, en este sentido, por ejemplo, Telcel vende dos tipos de chip. Uno que es Express y el otro que no sabría cómo decirlo. Eh, ¿Cuál es su concepto? Y uno cuesta 115 ante las instalaciones de un Telcel, mientras que otros son chip express que te lo regala. Por ejemplo, si compras un celular, muchas veces te regalan un chip. Ok. Y en otras lo compras en establecimientos de venta de cuestiones de telefonía, o bueno, no cuestiones de telefonía, sino de accesorios para teléfonos móviles. Está en 30 pesos. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, sucede que de alguna manera lo que terminó pasando fue que esa lista terminó por no existir, dejaron de pedir ese requisito. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Existe, bueno, esa es una de las cosas que terminó en algo bastante oscuro, que quién sabe para qué realmente lo querían, o bueno, realmente fue a lo mejor un negocio de alguna de las telefonías, de alguna de las telefónicas. Por ejemplo, tenemos que de repente nos hablan de hoteles posada, creo que a todos nos han llamado, o bueno, a mí sí, en el cual me ofrecen paquetes y no sé qué tanto, y que al rato me hablan de no sé qué cosa, de quién sabe qué. Y bueno, se supone que hay una ley
esa ley de protección a los datos y que se supone que muchos hemos firmado al momento de comprar un celular o ir a ciertas dependencias o a ciertas empresas. Pero el chiste es que empresas a las que no pertenecemos nos hablan, nos ofrecen sus servicios o productos. Y dice uno, ah, caray. ¿Y cómo saber, en este caso, cuál es la empresa que me ofrece realmente protección de mis datos? Porque digo, por ejemplo, yo soy Telcel y yo digo que Telcel a lo mejor vendió mi información. Si no, no entiendo cómo es que algunas empresas que nada que ver conmigo me llaman, ¿no? ¿Qué nos ofrece Telcel? ¿No? Telcel, por ejemplo, nos ofrece, y que por eso creo que muchos estamos ahí, no es por gusto, pues es que de alguna manera hay mayor recepción de señal. ¿Cuál es por ejemplo, alguien en alguna ocasión me ofreció vender unos servicios de una telefonía y la verdad es que, hijo, le puse mi cara de terror porque dije, no, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque sencillamente yo también ya había probado el producto y al momento de probarlo nada más bastaba con ingresar a mi hogar para no tener señal de teléfono. Y obviamente que dije yo, ¿cómo me voy a poner a vender algo? Que digo, bueno, soy mercadóloga, soy administradora, pero ¿cómo voy a poder ofrecer algo que en el fondo yo sé que no es, que de alguna manera es inferior a la competencia que es Telcel? Y no es que Movistar sea malo, sino que realmente en el país, de hecho es una empresa internacional, pero en el país como hay pocos, de alguna manera, el segmento de mercado que te tienen no es tan amplio, pues obviamente su servicio no es tan bueno porque pues la empresa a mayor clientes que tenga, pues obviamente va a poder invertir en infraestructura que le permita mejores antenas de recepción y pues también para mayor cobertura, pero como son menos, pues obviamente que el servicio es inferior, no es que sea malo, de hecho tiene muy buenas promociones. Es necesario ver si los productos o servicios que ofertados por la competencia incorporan esos qué es lo que buscamos, por ejemplo en cuestiones de telefonía, precio, calidad, recepción, ¿qué otra cosa? Que no nos acosen, que por ejemplo no nos generen recargos a los que tenemos planes. Bueno, a ver, ¿qué nos ofrece la competencia? Bueno, en algún momento yo tuve uno de esos servicios, por ejemplo, tuve banda ancha, ¿no? Y de hecho la banda ancha, pues no es que yo quisiera, pero es que la necesitaba. Entonces contraté Movistar. Dije, bueno, me gusta porque no me voy a meter en cosas de Telcel y todo el rollo. Sin embargo, no entró la recepción. Acudí a las oficinas y solamente hay un centro de atención, por ejemplo, en la ciudad que vivo. Híjole, complicado. Pero yo lo compré con un punto de venta, o sea, no lo compré en el centro de atención. Sin embargo, sí me hacían extensiva las garantías y todo el rollo. Fui, me pidieron que llevara la computadora, la llevé, le instalaron software, no funcionó. Ok, está bien, volví a reportar que no tenía servicio, que sí entraba como que quería, pero a la mera hora no lograba conectarme. Y me dijeron, bueno, te vamos a visitar a tu casa y vamos a mandar un técnico para que cheque eso. Ok. Me quedé en casa como una semana esperándolos y los dichosos técnicos nunca llegaron. Entonces dije, bueno, por Dios, yo necesito internet porque realmente lo necesito. Y lo que hice fue buscar a Telcel, contratar el servicio. Dije, ay Dios, pues ya ni modo me meter en problemas, pero pues ya que. ¿No? Y lo que hice fue acudir ante mi ejecutivo, ante el que me había vendido el paquete, para decirle que quería cancelar el proyecto. Y me dijo, no, es que yo no lo puedo hacer. Tienes que asistir ante las oficinas. Bueno, asistí ante las oficinas y me piden el contrato. Dije, a chingar, el contrato, pues ¿dónde está? Lo tenía la persona que me lo vendió. Se lo pedí a la persona y la persona me decía que sí, pero no me decía cuándo. Y entonces yo le decía que quería cancelar el producto, pero nada más no funcionaba. Entonces tuve que acudir ante las oficinas, que de alguna manera protegen al consumidor, como ustedes saben es Profeco, para poder cancelar dicho producto. Obviamente me decían que tenía que pagar el servicio y le digo, mira, yo no me niego a pagarlo, pero desde el principio notifiqué las problemáticas que tenía dicho servicio. ¿Y qué sucedió? Pues sencillamente nunca me pudieron solventar.
las problemáticas y pues yo no puedo pagar por un servicio que jamás consumí. Entonces, necesitamos ver qué es lo que nos ofrece. Telcel me dio conectividad. El precio sí saltó, pero me dio conectividad, que es lo que necesitaba. Se instalan escalas y aplicar técnicas de consenso. Bueno, entonces en este sentido, para evaluar los productos o servicios por la competencia, entramos en la aplicación de un benchmarking, que se tiene criterios para fijar objetivos de excelencia de cumplimiento, de los que es tomando para que ello normalmente haga la referencia al mejor competidor en qué. Por ejemplo, si hablamos de lo que les digo de telefonía, entramos en la dinámica que es mejor Telcel que Movistar, pero me parece cerca a la par. Bueno, los planes también de AT&T son bastante buenos. Unifone es como un poquito más rudimentario, más sencillo, más básico, o al menos así lo percibo. No quiero ofender a ninguna empresa. Entonces, y de esa manera nos vamos dando cuenta, por ejemplo, qué segmento tiene cada uno o qué áreas o tipo de personas tiene. El benchmarking nace en 1969 con Kellogg's. A lo mejor algunos no se acordarán, porque son muy jóvenes, pero era una empresa que se dedicaba a vender productos para cuestiones de secretaría, como son correctores, cintas para máquina de escribir. Por ahí hace algunos años sacaron una cuestión de lápices y cuestiones de crayolas. Desconozco si todavía está en el mercado. Inició un proceso denominado benchmarking competitivo. Primeramente se incorporó para examinar sus costos y productos unitarios. Las etapas se conocieron como comparadores de calidad. Entonces agarramos nuestro producto y agarramos la competencia y hacemos ahora sí que una balanza. ¿Mi producto es más caro? Sí. Mi producto es más económico, pero tiene menos aplicaciones. El mío tiene mayor recepción de internet. El mío es más sensible. Por ejemplo, ¿qué les cuento? En la cuestión de la compra de un celular, que bueno, ya lo había mencionado antes, por ejemplo, bueno, a mí me gusta la marca de celular Samsung, me gustan los colores, pero bueno, mi celular tuvo un accidente, ¿no? Bueno, y me dice un chavo reparador de este tipo de equipos que el gran detalle es que se ven muy bonitas las pantallas, pero que, por ejemplo, si mi celular se cae, tiene un problema en la pantalla me sale casi casi como comprar uno nuevo, aparte de la mano de obra. Sin embargo, otros productos, sus pantallas tienen un precio relativamente, pongámosle un 25%, 30% sobre el precio del equipo. Y digo, bueno, el usuario decide comprarla porque pues de alguna manera un 25 no pega tanto como decir que casi un 75-80% sobre el precio. Entonces ahí es donde empezamos a hacer un análisis. Por ejemplo, bueno, ahí les va otro ejemplo. En la cuestión de computadoras, de portátiles. No puedo hablar de las de escritorio porque yo no tengo una de escritorio. Por ejemplo, tenemos HP, que es una de las marcas que encontramos casi en todos los centros comerciales, en todas las tiendas departamentales, desde la de 4 gigas con la de 16 gigas. Claro está, depende del tipo de tienda departamental, que es como encontramos la dimensión o amplitud de la capacidad de calidad de cada producto, ¿no? Entonces encontramos precios desde 5,500, 6,000 pesos hasta 30,000, 45,000 pesos, pero bueno, eso depende también de la tienda departamental y del segmento al que esté enfocado. Pero por ejemplo tenemos HP, y después tenemos bueno, las HP son color gris, blanca, con diseño, con colores y lucecitas, ¿no? Y después tenemos la marca Dell, que bueno, es la gran mayoría, claro está, no es que no exista diseño, sí también por ahí hay una color gris, me parece que una color roja también, pero en las Dell son como grandes, son como de 15.1 de pulgada,
son negras por lo general, no traen tanto así como que diseño, pero bueno, voy a hablar desde mi experiencia. No puedo decir más y no puedo decir que es una generalidad porque ahora sí que cada quien habla como le va. En mi caso, la experiencia fue mala. ¿Por qué fue mala? Porque, por ejemplo, en mi familia ya había tenido un HP y bueno, le falló en una cuestión por ahí, tuve que llevarla al técnico en la ciudad que vivo. Me dicen que el técnico no es para eso, que tengo que hablar por teléfono. ¿En serio? Wow. Pero tengo una garantía, sí, pero no nos importa. Ok, está bien. Tuve que hablar y tuve que hacer el procedimiento vía telefónica, ¿no? Y que en su defecto, si no, tenían que mandar a traer la computadora y tenía que pagar todos los servicios, ¿no? Y así como que wow, ¿no? Sorprendente. Bueno, posteriormente compro otra, ¿no? Bueno, esa era de mi familia. Y la mía, ahora sí que por llevar cola, me salió esta situación. Pues empieza como a los 3 4 meses el problema del sonido del ventilador. Que claro, por ahí muchas veces los usuarios no sabemos para qué nos sirve cada equipo y pues compramos lo que pensamos que nos va a servir. Sin embargo, pues en mi caso pues no fue funcional porque empezó a fallar el ventilador y a sonar, ¿no? Y como que a nadie nos gusta el ruido. Por mucho que el ruido sea menor, no estamos muy contentos. Eh, y de paso se empezó a calentar, ¿no? Y después le empezó a fallar lo que es la pila, ¿no? Y así de wow, sorprendente. Bueno, posteriormente, eso fue como a los 3 6 meses máximo, ¿no? De compra. Dije, uff, pues ya que, ¿no? No puedo estar comprando una computadora, al menos que sea uno de dinero. Y yo no soy de dinero. Bueno, después tenemos la computadora Dell. Esta Dell, que es la que estoy trabajando en este momento, tiene un aproximado de 3 años. Realmente sí es un poquito más grande, un poquito más pesada. La otra es como de 14 y esta es de 15 pulgadas. Pero nunca se ha calentado. Sirve la pila. Eh, o sea, realmente me quedo así como que wow. Entonces empezamos en el comparativo de calidad. Eso lo hacemos normalmente los consumidores. Pero también nosotros como empresa, como dependencia, tenemos que hacer los comparadores de calidad y las características del producto. Insisto en el ejemplo que manejaba, una es estéticamente muy bonita y la otra es estéticamente pues no agradable, pero sí es muy funcional. Es importante revisar los procesos y productos de la competencia. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo hace el procedimiento? Por ejemplo, la marca Dell, si alguien se acuerda un poquito de la historia, era una empresa que no manejaba inventarios, que se supone que tiene como un acuerdo en el cual va fabricando las computadoras que le van solicitando, lo cual de alguna manera le hace no tener inventarios y tener que pagar un inventario, que también representa para las empresas una pérdida, tanto de dinero en la renta como de espacio y también a veces hasta de evolución tecnológica, porque la cuestión tecnológica es muy, muy volátil. Lo que es hoy una cosa súper innovadora y tecnológica, para mañana realmente ya quedó obsoleta porque surgió algo mucho mejor. Y entonces imagínense tener un inventario de cierto tipo de memoria RAM y resulta que mañana ya no nos sirve, pues obviamente serían pérdidas para las empresas. El concepto de benchmarking es un proceso continuo de medir los productos, los servicios y prácticas contra competidores más exitosos o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Esto fue definido por David Kern de la empresa de Xerox que les comentaba, ¿no? Ok. Ya voy. Posteriormente tenemos el concepto de Western, una marca del agrimensor de una posición previamente determinada y que se usa como punto de referencia, un estándar mediante el cual se puede medir o juzgar algo. Si hablamos, por ejemplo, hemos hablado, creo, en el pasado sobre, por ejemplo, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que es una carrera que que nuestra institución es referente.
empezamos a analizar otras instituciones que tienen la misma profesión y entonces empezamos a analizar cuáles son, pues nos vamos desde el temario, de revisar cuáles son las asignaturas que tienen, cuáles son los temas que ven, cómo los imparten los maestros y cómo pudiéramos hacer esta situación. Bueno, es tratar de buscar alumnos, docentes para que nos expliquen y nos detallen esto. ¿Cuáles son la infraestructura que le ofrecen a este tipo de clientes? Para así de esa manera poder determinar cuál es el referente al cual tenemos que seguir. Por ejemplo, la Universidad La Salle tiene la carrera, si no mal recuerdo, en Ciencias de la Comunicación o Técnicas de la Comunicación en cuestiones digitales, me parece. Bueno, el chiste es que va en el punto digital. Entonces, aquí en este punto resalta la parte digital que está muy metida en los últimos tiempos y que se vuelve muy necesario para las empresas. Entonces habríamos que revisar si esta, al momento de incursionar en esta área, con esta nueva carrera, ha golpeado a las otras universidades que tienen esta carrera. A lo mejor y tienen mejores cámaras, mejores centros de cómputo, de digitalización. Y entonces tendríamos que agarrar eso para observar. O cómo son tratados los alumnos de comunicación para dimensionar e influir y acrecentar sus características creativas. Bueno, tenemos el concepto de benchmarking de trabajo, búsqueda de las mejores prácticas dentro de la industria que conducen a un desempeño excelente. También en esta parte entra la cuestión de desempeño. No nos vayamos nada más con la cuestión del producto o del servicio, también es el desempeño que tengamos, cómo se comportan las personas. Tenemos categorías de benchmarking, el interno, el competitivo, el funcional y el genérico. Paso a explicarles cada uno de estos. Me tardo un momento, ya voy. Ok. El benchmarking interno es aplicable a grandes empresas con múltiples divisiones o que son internacionales. Hay funciones similares en diferentes unidades de operación, de fácil aplicación al comparar operaciones internas. Habríamos que revisar, por ejemplo, cómo es la forma de trabajo. Por ejemplo, pongámosle el ejemplo de la escuela. Tenemos 3 coordinaciones, si no mal recuerdo. Bueno, dentro de esas tres coordinaciones habría que revisar, por ejemplo, que a lo mejor dentro de una, los tiempos de entrega de carga horaria para los docentes, la distribución de los salones es un poquito más rápida, la cuestión de los horarios es un poquito más cuadrada y de alguna manera permite la atención más rápida, o a lo mejor alguna de las coordinaciones tiene menor queja de alumnos, menor situaciones problemáticas, y entonces habría que revisar esa coordinación y decir, a ver, oye, a ver, ¿cómo lo está haciendo esa coordinación? Posiblemente ya tenga más tiempo y por eso esté más estructurada, cómo es la personalidad de la persona, cómo es que ha hecho sus procedimientos de tal manera que los alumnos están un poquito más tranquilos, o cómo ha sido la selección de docentes que ha tenido esa coordinación. Entonces, agarramos esa forma en que está trabajando esa coordinación y la pasamos a copiar a las otras coordinaciones a manera de unificar los criterios y al mismo tiempo de mejorar el desempeño de esa coordinación. Ok. Bueno, eso podría ser. O cómo está trabajando la coordinación, que a lo mejor es más estructurada que por ejemplo, a lo mejor el área de, ¿qué les gusta? Trámites de titulación, pongamos. A lo mejor ahí no es, a lo mejor porque, bueno, a lo mejor titulación es más eficiente, pero bueno, hay menos trámites de titulación, que las coordinaciones tienen mayor cantidad de alumnos y a lo mejor mayor cantidad de ofertas académicas, lo cual le dificulta, ¿no? Entonces, ver que a lo mejor algo está funcionando
en un departamento y a lo mejor lo podríamos aplicar para toda la empresa. El benchmarking competitivo. En este entramos directamente con el competidor. Competidores directos de productos son quienes resulta más obvio llevar a cabo, que es lo que mencionaba anteriormente, sobre, por ejemplo, revisar las instituciones que tienen la carrera de comunicación de manera directa, ver los competidores directos o por forma. Por ejemplo, tenemos escuelas que dan ciencias de la comunicación como una profesión universitaria y otras que la dan como una carrera técnica. Entonces, bueno, esa ya sería una competencia indirecta por forma, pero sigue siendo competencia porque a lo mejor alguien quiere terminar más rápido o quiere solamente las funciones para el trabajo, pero no quiere saber nada de las ciencias, nada de las teorías. No, ok. Luego nos vamos con el benchmarking funcional. En este es la identificación de competidores funcionales o líderes de la industria para utilizarlo. Incluso se encuentran en industrias disímiles. Por ejemplo, aquí nuevamente retorno al ejemplo del banco. En ese caso, por ejemplo, Banamex tiene lo que son las sillitas que nos permite llegar, sentarnos y agilizar el trámite. Bueno, esa misma situación la podemos dirigir a Telcel, que es una de las principales telefónicas que tenemos en el país. ¿Y qué sucede? Al momento de realizar pagos, tenemos grandes filas. Bueno, está bien. Y para hacer un trámite tenemos otra fila. Y en esa concentran a todos. Y todos estamos parados. Posiblemente que podríamos agarrar de Banamex las sillas, colocarlas y de alguna manera hacer más eficiente tanto al ejecutivo, que al momento que uno ya llega, pues ya llega un poco más relajado. Claro está, por ahí en algunos puntos, algunos centros de atención, si hay unos bancos, pero por Dios, son como para 3 personas. Y por Dios que las filas no son de 3 personas, son por lo menos 20, 30 personas dependiendo del centro de atención y la ubicación de estos, ¿no? Entonces, bueno, son industrias que nada que ver, pero se podría tomar, ¿no? A considerar. Luego tenemos el benchmarking genérico, descubrir prácticas y métodos que no se implementan en la industria propia del investigador. ¿Qué les gusta? A ver, déjenme le pienso. Uno de los grandes detalles que muchas veces tienen las oficinas o dependencias de gobierno es que no, no hay una estructuración de los documentos. Cada regidor, cada departamento tiene su asistente, su administrativo, hace la redacción, pongámosle en Arial, y el otro lo hace en Times, ¿no? Que dicen que Times es lo mejor, pero bueno, esto es una percepción. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Generar una forma en que todos los formatos sean unificados, que significaría llevar un mismo tipo de letra, un mismo margen dentro de los formatos. ¿Qué otra cosa? Codificación de cada uno, que claro, normalmente en las dependencias sí existe una codificación, pero llevar un registro eficiente. Con fichas y un poquito muy reglamentado. En algún momento estuve en una dependencia y bueno, tratamos de hacer un poquito eso al estilo de incorporar cuestiones de gestión de calidad y cuestiones como tipo certificación que nos hacen llevar a lo mejor demasiado trámite, pero nos permite garantizar la eficiencia del personal como tanto la atención de las personas que nos llegan a visitar. Ok, posteriormente el proceso, existen unos procesos de estos autores, Robert Kahn, de Spendolini, de Data Envelope Notes y John Dare. Entonces dentro de esos cada uno tiene una situación, hay que determinar cuál es el punto, por ejemplo ir a visitar a la competencia, primeramente, ¿qué objetivo? Ya identificamos a la competencia, pero vamos a ir a ver a la competencia o al departamento de la misma empresa o a la industria para observar. Pero ¿cómo lo vamos a observar? A lo mejor algo no captamos, entonces hay que procesar la idea de determinar una fecha, qué es lo que vamos a observar,
¿Cómo lo vamos a observar? Mediante cámara fotográfica de video, es solamente observación. Vamos a lo mejor identificar cómo es la atención de los clientes de un restaurante de cadena. Entonces vamos a identificar ese comportamiento, a lo mejor vamos a estar observando, vamos a estar anotando, a lo mejor le vamos a cuestionar algo, o a lo mejor y de plano nos vamos, como no es, por ejemplo, si no es de nuestra industria, podríamos entrar en la dimensión de buscar una entrevista con con el gerente, con el de recursos humanos, para pedirle que nos asesore en implementar ese proceso en nuestra empresa. Pero bueno, eso depende. Posteriormente es reunir al equipo con el que organizamos esta situación, analizar y concretar cómo lo vamos a implementar y después comunicarlo al personal, porque de nada nos sirve decir que vamos a cambiar la forma de atención si no se lo hacemos llegar a las personas. Y hasta la forma en cómo lo vamos a implementar y motivar a las personas. Recordemos que si no motivamos a las personas sencillamente van a ver los procesos de cambio como una imposición, o sencillamente lo van a tomar como palabras más, palabras menos, que no importa si se aplican o no. Entonces hay que tomar muy en cuenta ese detallito. Errores en los que se incurre: exceso de perfeccionismo en el estudio con montones de benchmarking, estudios de marketing, ensayos de ingeniería, que retrasan considerablemente el proceso de enfoque al cliente y consecuentemente la salida del producto o servicio del mercado. No nos debemos tardar mucho al momento de realizar un benchmarking. Si nos tardamos mucho, posiblemente la competencia nos gane, empiecen en una dimensión que ya no podamos atender. Por ejemplo, ¿qué les gusta? Entramos, bueno, no es un benchmark, pero por ejemplo, ¿qué tenemos ahorita? En una cuestión de salud internacional, tenemos el detalle que nuestro país, creo, o bueno, ya ni sé, bueno, el día de hoy entramos en la dinámica de estar en fase 2, que yo sepa no se han cerrado las fronteras, mientras que otros países de Latinoamérica han cerrado las S y han implementado cuestión de servicios o apoyo a su población a manera de hacer frente a esta contingencia. Claro está, algunos alegan la cuestión del endeudamiento de los países con el Fondo Mundial Interamericano, pero también entramos en la dinámica de, por ejemplo, se está retrasando. ¿Y qué significaría, por ejemplo, que entráramos en una fase 4? Que de hecho yo creo que ya estamos en una fase 2, pero ya se empiezan a complicar las cosas. Por ejemplo, en el estado que estamos, indican una cuestión de 30 camas para atender la contingencia, y digo, por Dios, somos algo así como 3 millones de población a nivel estatal, lo cual obviamente solamente se reduce en un 0.11%, o sea, prácticamente no podríamos atender a nadie. Olvidarse que la competencia no está quieta. De repente entramos en la dinámica pensando que la competencia es lo único que va a sacar. Y esa es una de las peores cosas que podríamos pensar, puesto que mientras nosotros a lo mejor pensamos, ay, para después lo hacemos, la competencia va a estar ya haciendo algo más, sacando un nuevo producto, sacando una nueva forma de atender al cliente, nuevas formas de servicios. Y obviamente, pues creo que nadie queremos eso, ¿no? Porque cuando nosotros queramos a lo mejor sacar o implementar lo nuestro, pues obviamente ya estaremos a años luz de poder alcanzar a la competencia. Entonces hay que ser conscientes de que este tipo de procedimientos y toma de decisiones tiene que ser de manera inmediata. Evaluar el grado de excelencia. Hay que colocar, por ejemplo, una letra a cada cliente. Tenemos aquí estos valores, tenemos a los clientes o competentes. Por ejemplo, hablemos de que la A sea Telcel, la B sea AT&T y la C sea Movistar. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, si habláramos de cuál es la excelencia, tenemos que como tal la excelencia existe una situación emparejada entre estas dos empresas,
la excelencia dentro de un rango ni tan bueno ni tan malo, estaría lo que es Movistar, ¿no? Entonces le vamos dando, claro está, la escala que manejamos la podemos ocupar tanto de 5 a 1 como de 1 a 5 a la condición que nosotros queramos. Solamente hay que indicar qué significa, porque de repente a lo mejor las personas no nos entienden y a lo mejor nos califican mal cuando nos están queriendo calificar bien. Hay que establecer de cómo del cómo con los qué hacer y los qué hacer. Entonces, elaborar los posibles cómo. Por ejemplo, aquí nos mencionábamos un ejemplo, cómo generar una rapidez en un restaurante. A lo mejor tener precocinados. Bueno, posiblemente eso agilizaría la situación de cocina. La limpieza, tener alimentos congelados. Por ejemplo, una de las cosas que a veces he comentado, por ejemplo, en algunos pequeños comercios, uno de los grandes detalles que tienen es que ya tienen precocinados, lo cual, por ejemplo, depende mucho del tipo de cliente. Por ejemplo, hay clientes que quieren comida del día, entonces se van a dar cuenta de que una comida es precocinada o que ha estado mucho tiempo congelada o que ha sido muchas veces calentada, porque de alguna manera su sabor es un poquito más salado de tantos cocimientos que ha tenido. ¿Cómo satisfacer con limpieza? Por ejemplo, hay establecimientos que no son limpios, pero son rápidos. O hay establecimientos que no son limpios, pero son económicos. ¿Okay? A lo mejor algunos establecimientos son muy lentos, pero pero su comida es muy buena. Entonces dices, bueno, vale la pena esperar 45 minutos. Eh, hay alimentos, hay cocinas que a lo mejor no te van a negar el platillo, pero te vas a dar cuenta de que de alguna manera la comida es insípida porque es congelada. Entonces, todo depende de cómo lo vamos a satisfacer. En cuanto a una dependencia de gobierno, pudiéramos hablar de cómo vamos a hacer que la persona lo es. Y bueno, ya les comentaba un poquito, pues de citas vía telefónica, citas vía internet, citas vía redes sociales, eh, mmm, para establecimiento de acudir de plano a la oficina, pedir la cita, también puede ser. A lo mejor ya hasta con una llamada se pudiera solucionar el problema, ¿no? Entonces hay que ver los cómo. Análisis de los cómo. Se estudia la correlación entre los cómo, por ejemplo, un catering externo precocinado. A lo mejor y nosotros, nuestro personal en la cocina no tiene tiempo para estar haciendo los precocinados. Entonces buscamos una empresa que se dedique a eso y que no nos genere problemas a nosotros, porque a lo mejor no tenemos ni el tiempo, el espacio, ni a lo mejor el espacio de almacenamiento para tenerlo. Cámara de almacenamiento de alimentos frescos, bueno, que es lo que les comentaba en el anterior, nos representaría a lo mejor gastos de energía eléctrica, nos representaría comprar refrigeración nueva, a lo mejor hasta instalación de voltajes más especiales, y entonces puede ser que no sea una opción. La otra sea, ambos se correlacionan en el sentido de que las necesidades de volumen de la cámara serán menores con un servicio de catering externo que cocinando los alimentos por la propia empresa, y eso también generaría a lo mejor que el personal tenga mayor trabajo. ¿Qué hacen muchas empresas en este sentido? De hecho, lo vamos a ver próximamente. Lo que es el outsourcing es contratar servicios de telemarketing, o call center, que de alguna manera de repente nos hablan con un tono de voz colombiana o salvadoreña o brasileña. ¿Por qué? Porque realmente, por ejemplo, aunque tengamos un servicio de telefonía de Telcel que es mexicana, a lo mejor contrataron una empresa de call center que les permite la atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor los costos son un poco más económicos.
y de esa manera no involucran a su personal que debe atender a las personas en el establecimiento fijo. Entonces, por ejemplo, eso podríamos hacer. A lo mejor reducirnos también nosotros el trabajo. Luego tenemos la cuestión de simbolismo. Para clarificar, esto va en la parte del techo de la casita, si se acuerdan. Para clarificar ideas de los cómo es conveniente incorporar símbolos que indiquen la dirección de cómo que resulta más favorable para el objetivo. Por ejemplo, hacer una votación, tomar las votaciones o los resultados de las encuestas y, por ejemplo, una fuerte correlación. Tiene que ver el que la gente sea más correcta al momento de entregar los requisitos del proceso. Si las gentes se los dicen de manera amable, y a lo mejor existe una fuerte correlación, pero existe realmente una correlación entre que exista una silla acoginada con el hecho de que el servicio sea más rápido. A mi parecer es una fuerte correlación negativa, porque en sí la silla solamente hace que la persona esté cómoda, pero ya el que sea rápido el servicio depende mucho de nuestro cliente interno, que es quien está atendiendo a la persona. Los qués y cómo. Esto se sitúa en cómo crezca, decrezca o sitúe en un valor objetivo. Esto se indica en la fila debajo del tejado mediante flechas hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí tenemos estos indicadores. Por ejemplo, es para arriba una correlación positiva. Es equilibrada la situación de un punto y en el centro, que significa que es una correlación negativa. Y claro, cada una de estas secciones va dirigida hacia un enfoque, una calificación. Luego, por ejemplo, es positivo. En equilibrio está entre un punto de hacia arriba, el alguna situación que va dentro de la parte de las calificaciones. Ok. La puntuación final y análisis. Se ha visto anteriormente que no todos los qués tienen la misma importancia y que cada cómo contribuye en la consecución de un qué a través del coeficiente de la matriz de relaciones. Que ahora sí que cada parte del techado se dirige hacia una calificación y hacia un criterio. Y entonces entramos en el resultado del cómo, el peso de cada qué, el coeficiente de correlación. Le damos un valor a cada coeficiente. Por ejemplo, pongámosle si hay una correlación entre atención y trámites más ágiles. Entonces, pongámosle que cada variable, por ejemplo, la atención a clientes con con la eficiencia del servicio, tiene que ver a lo mejor que, por ejemplo, el lunes tiene un indicador de que el lunes atienden a las personas de la tercera edad, entre viernes atienden a las personas que laboran, ¿no? Entonces entramos que tienen más vulnerabilidad las personas del lunes, entonces le sacamos edad, discapacidad, enfermedad e infraestructura. Entonces tenemos 4 valores a los cuales a cada uno le daríamos un puntaje de 25% a cada una, porque son 4 valores. Mientras que a las personas, digámoslo así, en estado normal, un estado de edad común y de facilidad, y que trabajan, entramos en la dinámica de tiempo. La infraestructura no les importaría, o un servicio, pongámosle, en la tarde, ¿no? Entramos en la dinámica de darle un valor, y a lo mejor nada más son 3 criterios que consideran las personas. Entonces, si tenemos 3 valores, un valor total de 100 puntos se dividiría en 33.33. Y entonces ahí entraría al momento de realizar esa fórmula, peso de cada que, por ejemplo, el valor de la eficiencia tenga, bueno, de la rapidez tenga un valor de importancia del 50% contra el coeficiente de correlación
¿qué les gusta? Infraestructura y ese por punto 25. Hay que tener en cuenta además que tampoco todos los comos son iguales, en el sentido que no todos tienen la misma posibilidad de éxito. Unos consumen más, otros consumen menos. Entonces, en este sentido, entramos en puntuar cada uno de los comos y jerarquizarlo. Entonces, generamos lo que es el punto final, que entramos en la dificultad 2, 3, 2. Le damos una cuantificación de acuerdo, por ejemplo, a la cantidad de indicadores. Luego tenemos la aplicación de la metodología para la fase de aplicación en cuanto a productos. Primeramente consta de 4 fases: producto, componentes, procesos y producción. En el producto hay que definir las características técnicas, o sea, ya llegado al final, entramos en cuáles son las características técnicas que debe tener ese producto, cómo es la especificación técnica, debe ser de 10 centímetros, de 15 centímetros, de 45 centímetros, con una cantidad de 1 litro 900 gramos. Se pasa de un requerimiento genérico de buen funcionamiento a valores objetivos. ¿Qué buscamos? Por ejemplo, que un requerimiento genérico es que sea resistente. El funcionamiento a valores objetivos, estamos en un periodo de reciclaje o cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, pudiera ser que el material, aparte de ser plástico, sea resistente de tal manera que pueda ser reutilizable. Componentes: definición de las características que deben tener los componentes. Por ejemplo, debe tener un tipo, está observando que por ejemplo existen criterios en cuanto al uso de plástico y por ejemplo, bueno, si vamos a meter en una botella de plástico un líquido que va a ser bebido, debe de tener una numeración del 1 al 4, me parece. Si entráramos y en la parte final del envase aparece un triangulito con esa característica. Si entráramos en una clasificación 9, estaríamos metiéndonos en un problema porque es un plástico en el cual no se puede contener alimentos y que de alguna manera dañaría a las personas que lo utilicen y posiblemente nos lleva al rato a cuestiones de demanda. Procesos para la fabricación de esas piezas. ¿Cómo se va a realizar esa fabricación de piezas? En este momento retorna un poquito a la cuestión de la reciclación de materiales o de productos eco-friendly. Entonces, por ejemplo, hay por ahí una cuestión de personas o comerciantes que venden sus productos como esquites en hojas en hojas básicamente naturales, ¿no? En hojas de plátano, hojas de maíz. Y algunos manejan, por ejemplo, he visto un proyecto en el cual básicamente tienen ahora sí que todo lo que es la manufactura, todo lo que es la maquinaria, y agarran esa hoja y desconozco si la someten a cierta temperatura, lo más seguro es que sí. La cocina, ahora sí que abiertamente cocen colocan la hoja, colocan el molde, existe un proceso de manufactura y sale el plato ahora sí con la estructura básicamente. Me imagino que debe tener algún aditivo que permite que de alguna manera se mantenga firme dicho contenedor, pero que de alguna manera es amigable para el medio ambiente y bueno, ¿no? Y que a lo mejor al momento que tiremos ese plato en la calle, pues ese plato, llegado el momento que llueva, pues sencillamente se va a adaptar y se va a podrir por el medio ambiente y se va a degradar, o en su defecto que sencillamente quede a la intemperie. Ese material va a recibir el sol, el aire, la contaminación, y lo único que va a pasar es que se va a desintegrar como que si fuera una hoja común de un árbol, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ¿cuál será el procedimiento que lleva o la fabricación un plato desechable básico de unicel que conocemos habitualmente? La producción, definición de operaciones que comportan los procesos anteriormente en documentos detallados. Bueno, aquí entra en la parte de la producción, la parte de los manuales, cómo se va a elaborar las instrucciones. Por ejemplo, se recupera cierto tipo, bueno, en el caso, recordando el tema de los platos desechables, bueno, los platos eco-friendly, por ejemplo, se recolecta algún tipo de hoja con algunas características
con cierto tamaño. Ahí entra la parte de las fichas. A lo mejor debe de medir 20 centímetros la hoja. La fabricación se mete por un proceso posiblemente de lavado, posiblemente de secado. Posteriormente entra en el proceso de colocación dentro del molde, observación, presión, determinado tiempo para la fusión de las partículas y que quede compactado, y posteriormente la recolección, a lo mejor colocarle la marca de la empresa que lo fabrica, y después el embolsamiento, la recolección, y llevado a inventarios y entregado a los clientes. Bueno, en la aplicación de la metodología desde el despliegue del enfoque hacia el cliente, en la fase de servicios, tenemos 3 puntos, que es el producto, los componentes y los procesos. Aquí hay que definir las características objetivas del servicio. Normalmente en un servicio es el saludar a la persona, preguntarle cuál es el trámite que va a realizar o a quién busca. Los cómo especifican y estandarizan el servicio. Posiblemente nuestra estandarización de esto sea ofrecer una taza de café o un vaso de agua. Ok, se ha pasado de puntualidad a un objetivo de retraso máximo de 5 minutos. Normalmente es como habitual en México esta situación. Leí algo de otros países como Japón, me parece, y mencionaban que es normal el posponer las citas por las distancias que tienen geográficamente. Bueno, yo sabía lo contrario, pero bueno, en este sentido surge esto de Japón. Los componentes, definición de características técnicas de los diferentes agentes integrantes del servicio, que esa es una de las cosas que les mencionaba hace un momento, en el cual comentaba que hay que ver, por ejemplo, quién es la persona con mayor paciencia, con mayor empatía para atender dichos procedimientos. A lo mejor alguien es muy bueno explicando, otro es muy bueno en la parte de recibir, la otra a lo mejor en la parte de procedimientos. Entonces así vamos a ir integrando. A lo mejor alguien no es muy bueno, si le damos dinero, a lo mejor se lo gasta. Entonces obviamente esa persona no la colocamos en esa área porque en algún momento nos puede generar un problema. ¿Cómo puede ser el perfil del personal de cara al público? Sonriente, amable, con ciertas competencias, qué tipo de conocimientos tiene que tener, conocer muy bien los trámites de tal manera que a lo mejor la persona no se vaya a quedar en una dependencia incorrecta y ni le genere pérdidas a la otra persona. Característica de las máquinas dispensadoras automáticas, por ejemplo, en el registro civil me parece, bueno, digo, yo no las conozco aquí, pero se supone que te piden que lleves cambio y que lleves, me parece ser que el código de tu acta de nacimiento, de tal manera que te la emita de manera fácil. Sin embargo, ¿qué ha terminado pasando en algunos puntos? Se han descompuesto las máquinas porque a lo mejor alguien ha colocado de manera incorrecta un código, a lo mejor no le pusieron mantenimiento y cosas así. Entonces, no está muy bonito ese asunto. Procesos, fase de los distintos flujos de prestación del servicio. En este sentido, por ejemplo, primeramente entras dentro del área de recepción, posteriormente a lo mejor alguien que te revise la documentación, otra pasas a lo mejor a una antesala, luego pasas a lo mejor a una entrevista, después pasas por una cuestión de exámenes, posteriormente retornas a la primera fase en el cual te entregan resultados y te indican los demás procedimientos. Ok, número de procedimientos, a lo mejor son 2 procedimientos nada más, o a lo mejor, por ejemplo, si analizamos el trámite de tramitación de cédulas, depende mucho de la institución en la que uno estudie. Algunas instituciones realizan todo el trámite, entonces, aunque se tarda mucho tiempo, refieren que cuando te entregan el título, te entregan la cédula. Bueno, actualmente entraron en una cuestión de titulación y cédula electrónica, lo cual está llevando mayor tiempo. Sin embargo, otras instituciones lo que hacen es entregarte tu documentación de egreso y te mandan a hacer la cuestión de legalización de certificado. Posteriormente regresas
te entregan el título, vuelves a realizar el trámite de legalización y ya de ahí te procede ir a la Ciudad de México a realizar lo que es la cuestión de esa revisión de documentos para la cuestión de cédula. Sin embargo, ahora lo que han hecho es generar la cuestión de cédula electrónica, que significa que con simplemente tener el RFC puedes tramitarlo de manera digital, y me parece ser que posteriormente vas por el oficial y llevas los documentos y en un día termina. Pero bueno, entonces en esta parte es una cuestión de servicios. Bueno, chavos, eso sería todo por el momento.